10 de la mañana, 9 minutos. Del otro lado está Matías Batista, como todos los martes. ¿Cómo vamos, Mati? Buen martes para vos. Bienvenido. ¿Qué tal, Jessy, equipo? ¿Cómo les va? Muy buena mañana para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar del tema jubilaciones. Vamos a hablar de esta fórmula de movilidad, porque hay mucha confusión, Matías, vos lo sabes muy bien. Hay una nueva fórmula que impulsa el gobierno nacional y que estaría, que ya se introdujo en el borrador que se envió a los gobernadores y a los legisladores de esta nueva ley ómnibus o la reedición de lo que conocimos en su momento como ley ómnibus, pero también hay distintos proyectos en el Congreso de la Nación, concretamente en la Cámara de Diputados, sobre distintas fórmulas de movilidad jubilatoria. A ver, te escuchamos. Bien, yo creo que va a ser difícil que uno de los tres proyectos que estamos hablando termine de confluir. Creo que va a terminar siendo un mix de varios proyectos porque la discusión va a ser álgida y va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los espacios políticos tienen algún que otro proyecto para actualizar las jubilaciones. Lo cierto es que hay dos que están en pugna y que son los dos más conocidos, o por lo menos los que están comunicando en esta semana los medios de comunicación. El primero es el del gobierno que envió mediante un borrador que todavía no está presentado, que propone ajustar por el índice de inflación a partir del 1 de abril la jubilación mínima y el aumento sería con el IPC de 2 meses atrás, o sea, el mes de febrero. A partir de abril se ajusta por el IPC de febrero, que el IPC de febrero es de 13,2. ¿Qué es lo que dicen en el gobierno? Bueno, ¿qué pasa con diciembre y qué pasa con enero, que fueron los meses de mayor impacto inflacionario? Bueno, para esos meses tenemos un importe del 10% que sería el factor de empalme. Este concepto que yo estoy mencionando ahora, en las próximas 2 o 3 semanas o el próximo mes se va a hablar mucho del factor de empalme. ¿Qué es el factor de empalme? Bueno, desde cuando empezamos a actualizar febrero hacia atrás, ¿cómo compensamos la diferencia? El gobierno propone que sea un 10%, como es acumulativo, estamos hablando de que a partir del 1 de abril, según el proyecto del gobierno, el aumento para los jubilados sería del 24,5%, lo que me da una jubilación mínima de 167.400 pesos aproximadamente, ¿no? Por otro ciento lado, sesenta y sí, siete mil pesos. exactamente, está en 134.000, se va a 167.000. ¿Qué quiero decir con esto? Y es muy bien lo que vos marcás, Jessy. Me decís 167.000 pesos, sí. No, porque pienso en el último índice de inflación, pienso en la canasta básica de alimentos, digo, la canasta básica de alimentos, corregime, Mati, soy muy mal haciendo cuentas, pero duplica la jubilación. Sí, claramente, claramente. Claramente duplica la jubilación. Entonces, van a tener que darle un bono porque los jubilados cobraron mínima más bonos de 70, 205.000 mangos. Entonces, sí o sí van a tener que darle un bono para compensar la situación y veremos de cuánto es ese bono. Lo cierto es que el otro proyecto, y seguramente va a haber más discusión sobre este tema, propone lo mismo en cuanto a la actualización a partir de abril, tomando el índice de febrero, pero un factor de empalme del 20,6%, que es la inflación del mes de enero, para compensar esa situación, lo que me da un aumento del 36,51%, llevando la jubilación mínima a 183.546. Bueno, esta discusión, la discusión clave acá, porque evidentemente ya hay acuerdo con que la jubilación se aumente un mes hacia atrás, tomando el índice de 2 meses hacia atrás, o sea, el del mes de febrero a partir de abril. Eso hay acuerdo entre el gobierno y la oposición. Lo que no hay acuerdo es cuál es el factor de empalme. Y Claro, acá ese es el tendremos una punto. discusión Eh, sobre ese, claro, que no es un tema Claro. menor. ¿Por qué? Porque no es solamente 3, 4, 5 puntos, es que después, en función de ese factor de empalme y de lo que se establezca a partir del 1 de abril, después todos los aumentos se van a ir acumulando sobre ese importe. Entonces, bueno, la película para adelante para los jubilados va a ser muy importante que determinar cuál es el verdadero factor de empalme, porque eso después se sostiene hacia el futuro. Entonces,
como Javier Milei lo sabe, por eso plantea el 10% y por eso la oposición le pide un 20%. Lo cierto es que veremos qué es lo que se discute acá, qué es lo que se establece. Lo que también está claro es que hay que darle un complemento a los jubilados, porque están por debajo, complemento que ya le daba el gobierno anterior, que le continuó dando este gobierno, porque ambos gobiernos entendieron que la situación de los jubilados no era la mejor, era muy mala en el gobierno de Alberto Fernández y sigue siendo muy mala en este contexto actual. Los otros días en una entrevista periodística se le preguntaba al presidente Milei si en el caso justamente de que no avanzara esta nueva ley ómnibus en el Congreso y que tampoco los legisladores se pongan de acuerdo con los distintos proyectos que hay, ¿no? Sobre establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, si él podría hacerlo por decreto. Y bueno, el Milei lo que dijo es que sí, que por supuesto que pueda hacerlo, pero que no está por lo menos no está en su agenda, no está en su radar sacar por decreto un aumento a los jubilados. Bueno, Alberto Fernández lo hizo por decreto. Exactamente. Lo hizo toda la etapa por decreto, así que hasta que yo lo que creo que también lo puede hacer por decreto, pero a mí me parece que está funcionando el Congreso, que el Congreso es quien lo tiene que resolver y que se tienen que poner de acuerdo en un punto para proteger el poder de compra de los jubilados, que ha quedado muy desfasado de la canasta, no solo de la canasta de alimentos, sino de la canasta de medicamentos. Ujú. Es una canasta que aumentó de manera muy, muy agresiva, ¿no? Entonces, bueno, esa discusión es una de las discusiones más importantes que se vienen. ¿Por qué? Porque gran parte de la corrección del déficit fiscal viene por acá. Entonces, es muy importante ver cómo se resuelve esta cuestión y bueno, y cuál es la tasa de ajuste que se les da a los jubilados a partir del mes de abril, que insisto, es uno de los sectores más golpeados por la situación económica que vive nuestro país y el proceso inflacionario. Además, es un sector que tiene muy pocos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque financieramente el universo de jubilados es un universo que, digamos, que no protege sus ahorros de la mejor manera, que es muy conservadora, que retira toda la plata de, del banco y termina comprando muchísimas veces en comercios de proximidad que tienen incluso ofertas y precios mucho más agresivos que el que podés encontrar en un súper o en un hiper. Bueno, hay un universo de cuestiones ahí que involucran al jubilado bueno, que me parece que son los más golpeados decididamente de esta situación. Vos hablabas de buscar un mecanismo de ajuste, ¿no? ¿no? No sé si esa fue la terminología Sí. que usaste, Matías. Digo, ¿cuál sería a tu criterio? A tu criterio, por supuesto, más allá de la situación en la que sabemos en la que está el país, pero ¿cuál sería tu criterio un porcentaje adecuado de este mecanismo, ¿no? Es difícil Difícil. es Bien, difícil porque tiene que ser sostenible. claro. Y sostenible en un contexto de caída económica como el que estamos atravesando es difícil, porque vos fíjate que todas las fórmulas de movilidad jubilatoria terminaron teniendo algún que otro problema. Lo cierto es que yo creo que hay que pensar en una compensación que esté vinculada a la inflación y a la recaudación, a ambas. Entonces, si vos tenés una fórmula que tiene porcentaje de compensación vinculada a la inflación y otro a la recaudación, te va expresando qué es lo que está pasando con las arcas del Estado y que tenga un marco de continuidad en el tiempo. Me parece que debería tener los dos componentes porque, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando tenés un proceso inflacionario agresivo, vos podés tener una inflación muy fuerte con una recesión muy fuerte, te caen los recursos y te empieza a ser difícil de sostener el esquema a veces. Eh, pero también yo pensaría en que además de la fórmula y de la actualización, pensaría en qué contención le damos desde lo que es el salario indirecto al jubilado. Por ejemplo, qué contención de medicamentos le damos, qué contención de nivel de créditos le damos o de acceso a determinadas compras con determinados descuentos, la devolución del IVA. Me parece que se pueden pensar en herramientas que no tengan que ver exclusivamente con lo monetario, pero que le den una compensación por otra arista que les permita a los jubilados, por ejemplo, la devolución del IVA es importante. Yo siempre hablo de crear la billetera ANSES.
Sí. Yo creo que hay que crear, hace a 4 años que insisto con esto, hay que crear la billetera ANSES y hay que devolverle a los jubilados los impuestos desde esa arista. Entonces vos ahí le terminás dando un beneficio muy importante a todos los jubilados y le estás poniendo indirectamente dinero en el bolsillo. Y bueno, y eso termina siendo positivo porque aumenta la facturación de los negocios en donde ellos van a comprar, sí o sí se blanquea la economía en general en ese sentido, pero bueno, me parece que hay que ir también por ahí, ¿no? Incluso puedes pensar en una billetera ANSES que contemple también la devolución de los impuestos en lo que tiene que ver con medicamentos, un montón de cuestiones. Parece que se Ma- puede encargar por ahí. Mati, como siempre, muy interesante. Gracias. Gran abrazo, buena tarde.